Bueno, acá nos piden calcular un montón de límites cuando x tiende a más infinito. Entonces tenemos el límite de x tendiendo a más infinito de esta función que es 4 por x al cuadrado. Cuando tenemos que calcular analíticamente un límite, lo que tenemos que hacer es reemplazar la variable por el valor al cual tiende la x. En este caso sería más infinito, entonces más infinito al cuadrado sigue siendo más infinito y 4 por más infinito es más infinito. Por lo tanto, el límite vale eso, más infinito. Para el ítem B tenemos que hacer lo mismo, tenemos que reemplazar la x por un más infinito y ver qué sucede. X al cubo sería pensar como infinito al cubo, que sigue siendo infinito, y 3 por eso sigue dando infinito positivo. Ahora veamos qué pasa en el ítem C. Tenemos como función menos 2 por x a la quinta. Cuando la x tiende a más infinito, x a la quinta tiende a más infinito. Cuando lo multiplicamos por 2, sigue tendiendo a más infinito, pero como hay un menos adelante, esto se vuelve, por regla de signos, algo que tiende a menos infinito. Entonces la respuesta es menos infinito. Para el ítem D tenemos una función que es como si fuese una división de dos cosas, ¿no? 2 dividido x al cubo. Como la x es la que tiende a más infinito, todo el denominador tiende a más infinito. Pero la función es 2 dividido eso. Entonces, si probamos, si quieren prueben en la calculadora, no hacer 2 dividido un número muy grande, todo eso va a tender a cero. Siempre que tengan un número dividido algo que tienda a infinito, ya sea a más o a menos infinito, el resultado va a dar cero. Veamos el ítem E. Tenemos el límite x tendiendo a más infinito de menos 3 sobre x más 5. Así como dijimos recién que siempre que tengamos un número dividido a algo que tiende a infinito tiende a cero, esta parte de acá, por el mismo motivo que tenemos acá arriba, tiende a cero. Fíjense que adelante tiene un menos, pero el cero no tiene signo, entonces decir menos cero o más cero es lo mismo. Y nos queda eso que tiende a cero más 5, por lo tanto todo el límite va a tender a 5. Ahora veamos el f, dice límite de x tendiendo a más infinito de x al cubo por menos 2 más 7 sobre x. Sabemos que x al cubo tiende a más infinito porque, bueno, la x tiende a más infinito. Y el paréntesis tenemos como dos partes o dos términos. El primero, que bueno, tiende a menos 2, y el segundo tiende a 0 porque la x tiende a infinito y 7 dividido a algo que tiende a infinito tiende a 0. Entonces nos queda que todo el paréntesis tiende a menos 2, porque sería menos 2 más 0, queda menos 2. Y acá teníamos algo que tendía a más infinito. Así que algo que tiende a más infinito por algo que tiende a menos 2 va a dar menos infinito por regla de signos. Más por menos, menos. Bien, veamos el g. Dice límite de x tendiendo a más infinito. Y acá tenemos como una función que es una división o un cociente de otras dos cosas. Entonces tenemos 6 menos 5 sobre x al cuadrado. Y a eso sobre x al cuadrado por, entre paréntesis, 9 más 1 sobre x. Como ya habíamos visto antes, todas las que sean fracciones donde el denominador tiende a infinito y arriba en el numerador tenga un número, todo eso va a tender a cero. Entonces, esta partecita tiende a cero y esta partecita tiende a cero. De forma que el numerador, la parte de arriba, va a tender a 6, porque es 6 menos algo que tiende a cero. Y la parte de abajo tiende, por un lado, el x al cuadrado a infinito, y el paréntesis, que es 9 más algo que tiende a cero, tiende a 9. Y bueno, más infinito por 9 va a ser más infinito. Así que tenemos arriba algo que tiende a un número y abajo algo que tiende a más infinito. Y dijimos que cuando teníamos ese caso de un número dividido a algo que tiende a infinito, nos va a dar 0 como resultado. Bien, ítem H. Tenemos como función un polinomio de grado 4. No importa cuál sea el grado en sí del polinomio, lo que es importante es el coeficiente principal. El signo del coeficiente principal es el que nos va a determinar si la función se va a ir hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces lo que tenemos que ver es el signo. Como esto es un menos 7, vamos a asegurar que toda esta función polinómica, cuando la x toma valores muy grandes, va a tomar valores muy chicos. Y eso también lo podríamos pensar como que, bueno, cuando yo reemplazo la x por un valor grande y positivo, bueno, nos queda grande y positivo, pero cuando lo multiplico por algo que es negativo, por regla de signos, nos termina quedando negativo. ¿Bien?
Bien, lo mismo hay que hacer en el ítem I. Tenemos un polinomio ahora de grado 5. Lo que tenemos que ver es cuál es el signo del coeficiente principal. Es positivo, entonces nos queda que esto va a tender a más infinito. Ahora veamos el j. El j es una función que es un cociente de dos polinomios. Siempre que tengamos un cociente de dos polinomios en un límite de x tendiendo a más o a menos infinito, lo que tenemos que ver es qué polinomio es más grande, si el polinomio de arriba o el polinomio de abajo. El grado del polinomio es el que nos va a determinar cuál es mayor, y dependiendo cuál sea más grande es a qué va a tender la función general. Esto de todas formas se puede justificar a través de un cálculo matemático que en ejercicios posteriores lo haremos en detalle. Ahora lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido y fácil de ver es analizar qué polinomio gana, entre comillas. Con gana me refiero a cuál es más grande en cuanto a su grado y es el que va a determinar el comportamiento de la función. Tengo un polinomio de grado 5, tengo un polinomio de grado 6. Gana el de abajo. Entonces es como si el de abajo tendiera a un infinito más grande que el de arriba, por decirlo de alguna forma, y entonces se parece al caso que estuvimos trabajando de un número debido a algo que tiende a infinito. Entonces siempre que tengan un cociente, o sea, una división de dos polinomios, y el polinomio de abajo sea de un grado superior al polinomio de arriba, toda la función, digamos, va a tender a cero. Si hubiese sido al revés el caso, donde el polinomio de arriba sea como de mayor grado que el polinomio de abajo, entonces toda la función va a tender a infinito. Bien, veamos qué pasa en el K. Tenemos de vuelta un cociente de dos polinomios y vemos que los dos tienen el mismo grado. Recién dijimos que si el de abajo era más grande, el resultado era cero. Si el de arriba era más grande, entonces el resultado era infinito, pero si son iguales, ahí tenemos que ver qué pasa. Cuando son iguales en grado, lo que tenemos que mirar son los coeficientes principales. Entonces, el coeficiente este es 1, ¿no? El numerito que acompaña acá arriba. Y el coeficiente de acá abajo es menos 2. Entonces, el resultado de este límite, siempre que tengan dos polinomios dividiéndose, es el cociente entre los coeficientes principales. O sea, 1 dividido menos 2, que es lo mismo que menos un medio. Lo mismo pasa en el ítem L. Fíjense que tenemos dos polinomios de grado 3. Son del mismo grado, entonces lo que tengo que mirar son los coeficientes principales y escribirlos como una fracción. 5 sextos entonces es el resultado. Ahora, si vemos el m, tenemos el límite de x tendiendo a más infinito de una división de polinomios más 5. En esta división de polinomios vemos que el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, habíamos dicho que cuando pasaba eso, que el de arriba era más grande que el de abajo, eso tendía a infinito. Ahora, tenemos que analizar el tema del signo también. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, por ejemplo en este caso, que lo que regía si iba hacia más o hacia menos infinito era el coeficiente principal. Entonces, en este caso vemos que hay un menos acá adelante, ¿no? O sea, el polinomio de arriba, que es de grado 4, tiene un menos 1 como coeficiente principal. Eso quiere decir entonces que todo esto va a tender a menos infinito. Y bueno, algo que tiende a menos infinito más 5 sigue siendo menos infinito. Veamos el n. Tenemos 8x al cubo menos 16x al cuadrado sobre x más 1. De vuelta tenemos el polinomio de arriba más grande que el de abajo. Entonces esto va a tender a infinito, pero tengo que mirar el signo. Como este es un 8 positivo, esto será más infinito. Ahora veamos qué pasa en el O. Tenemos 3 sobre x más 2, todo eso menos 1, por 6 más 1 sobre x. Toda esta parte va a tender a 0 porque es un número dividido a algo que tiende a infinito. Entonces nos queda algo que tiende a 0 menos 1, todo eso tiende a menos 1. Y el otro paréntesis tenemos 1 sobre x, que sabemos que tiende a 0 por el mismo principio que acá. La x tiende a infinito, 1 dividido a algo que tiende a infinito, entonces da 0. Y 6 más 0 es 6. Así que tenemos un producto entre menos 1 y 6 que nos da menos 6. Y en el caso del p, tenemos un producto entre dos cosas. La primera cosa es un paréntesis donde tenemos polinomio de grado 2 sobre polinomio de grado 2. Sería un cociente de dos polinomios de igual grado. Tengo que mirar los coeficientes principales. Tenemos entonces un 9 y un menos 3. Así que el resultado de este límite va a ser menos 3, que sale a ser 9 dividido menos 3. Y el otro da 0,
porque es 5 dividido algo que tiende a infinito. ¿Sí? Eso sabemos que da 0, así que menos 3 por 0 es 0. Ese es el resultado entonces del límite del ítem P.